Vamos a continuación a hacer un archivo nuevo en el programa de Illustrator. Una vez que ustedes lo hayan descargado, cuando lo abren dándole doble clic, nos va a aparecer la siguiente pestaña. Va a ser una ventana que nosotros ya les había explicado anteriormente, en la cual nos van a aparecer diferentes opciones. A nosotros nos interesa aquí poner del lado derecho el nombre del archivo. Aquí le voy a poner yo, por ejemplo, pues ejemplo, efectivamente, ejemplo 1. Y del lado derecho, debajo de ponerle el nombre al documento, podemos también modificar el tamaño tanto en la anchura como en la altura. Se los había comentado, aquí de este lado tenemos, si le damos clic, nos aparece las diferentes medidas en las que se puede hacer este documento. Tenemos los píxeles, que el píxel es la medida regularmente que se utiliza para los documentos que se van a estar subiendo sobre todo a las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Instagram utilizan píxeles, que es otra medida, además de los centímetros, porque el centímetro se usa más para la parte de las impresiones. Entonces, regularmente nosotros siempre vamos a usar o centímetros o píxeles. Píxeles para las redes sociales y centímetros cuando vayamos a imprimir, por ejemplo, una tarjeta de presentación, que estas regularmente miden de anchura 9 centímetros por una altura de 5. Entonces podemos ver que aquí hay una orientación en donde nos indica cómo va a estar hecho este documento, esta hoja donde vamos a estar haciendo los dibujos. Nos indica que aquí, porque la anchura son de 9 y la altura es menor, es de 5, pues va a estar orientada de manera horizontal. En cambio, si le doy clic aquí, nos la va a cambiar esta ambas información, porque ahora la estoy orientando que esté de manera vertical. Pero bueno, una tarjeta de presentación, la mayoría sabemos que siempre son de esta forma, ¿no? Están orientadas de manera horizontal. Y bueno, del lado derecho tenemos las mesas de trabajo, que la mesa de trabajo es la hoja en sí, y aquí nosotros vamos a usar solamente una. Si tuviéramos que hacer un documento, por ejemplo, digamos un tríptico, o tuviéramos que hacer diferentes formatos en tamaño tarjeta de presentación, pues podremos ponerle 3, ¿no? Porque sabemos que vamos a ocupar 3, pero aquí como solo será uno, pues así lo dejamos. Cuando nos vamos abajo a esta parte, nos muestra el sangrado, que el sangrado regularmente es el espacio que se deja donde no va a haber ningún diseño, ninguna imagen. Es un espacio que se respeta cuando nosotros sabemos que si vamos a imprimir, la impresora tiene como un borde, el cual no puede imprimir en él porque es donde toma el papel. Entonces aquí nosotros podemos usarlo o no para todas las imágenes que se hacen de manera digital que se van a usar en la divulgación en las redes sociales. No se suele utilizar el sangrado. Se utilizan pues otras reglas que se pueden manejar ahí mismo en los documentos, pero entonces en este caso no lo vamos a ocupar. Hasta mero abajo nos viene una parte muy importante, que es el modo de color. Como se los había mencionado, cuando es MYK, que significa cian, magenta, yellow, amarillo y K-black, regularmente esto es cuando vamos a imprimir, porque estas son las medidas que utilizan las impresoras. Estas son las tintas que maneja. Entonces, cuando nosotros trabajamos en Illustrator con CMYK, cuando guardamos el archivo, nos daremos cuenta que los colores cambian, se hacen más brillantes. Esto es porque cuando se imprime, finalmente se hace más oscura, se hacen más opacas las imágenes. Entonces, si nosotros trabajamos ahora con algún archivo que es para la difusión en los medios digitales, tendríamos que usar Red, Green and Blue, que en este caso es la unidad mínima que suele manejarse, digamos, para todas estas imágenes digitales, que en este caso la vamos a utilizar así, porque inclusive ya en la actualidad hay muchas imágenes que se utilizan más de manera digital que meramente impresas. Incluso hasta las tarjetas de presentación ya se pueden compartir por WhatsApp. Entonces hay ya diferentes formas en las cuales es inclusive mejor utilizar los medios digitales. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos completa esta parte, del lado izquierdo, ya se los había comentado, hay algunas imágenes ya prediseñadas, plantillas prediseñadas. Aquí tenemos estas que son a medida, donde yo le he pedido a Illustrator que me haga un archivo con estas medidas, porque estas son las que se utilizan, por ejemplo, 1350 por 1080, son medidas que se utilizan en Facebook, por ejemplo, la medida de la portada.
También nos muestra las cartas, las medidas de la carta, aquí nos la muestra en milímetros. Y bueno, todas estas que están aquí son las que yo he utilizado a la hora de hacer mis diseños. Incluso hay una hasta de tabloide. Pero bueno, si ustedes ya saben cuáles son las medidas que se necesitan, por ejemplo, para hacer una portada de Facebook o una imagen publicitaria, entonces pondrían directamente esos datos aquí en anchura y en altura y la pondrían en este caso o centímetros o píxeles, de acuerdo a lo que ustedes vayan a ocupar. En guardado también se muestran algunas que ya he descargado yo. Aquí tengo una que es de diseño de redes sociales. Del lado derecho sigue móvil, donde nos muestra los tamaños para hacer imágenes para el iPhone. Sin embargo, pues nosotros no es el caso. También están los tamaños en web. En imprimir nos muestra los tamaños que se usan regularmente en los papeles. Por ejemplo, tenemos carta A4, este es legal y tabloide, que legal es el oficial como nosotros lo conocemos, y el tabloide es doble carta. Por último está películas y video, pero pues nosotros no vamos a manejar ninguna de estas. Entonces, solamente nos quedaríamos en la parte de imprimir con tamaño carta o tabloide, que son como las que más se utilizan. Pero bueno, igualmente, si ustedes van a hacer una portada de Facebook, entonces ponen los datos directamente aquí. Que bueno, si se fijan, estos ya cambiaron a la selección que le di aquí en carta. Me lo puso en milímetros, orientación vertical y con esto de información. Pero pues yo quiero hacer una tarjeta de presentación. Entonces voy a poner 9, 5 y tengo que cambiarle aquí a centímetros porque si no va a poner 9 milímetros sería muy muy pequeña. Mira, aquí me la vuelve a cambiar. Listo, 9 y 5. Así quedaría, ¿no? Ahora, lo siguiente pues sería darle clic en crear y se nos va a crear el formato. Este sería nuestra mesa de trabajo y todo lo que se encuentre en la parte blanca va a ser la hoja que nosotros vamos a guardar y llevar a imprimir.